sin caer en el escándalo y ni en el rasgarnos las vestiduras, Pablo, buenos días nuevamente. El presidente pone un tema de su testamento político que genera algún ruido en las personas que saben de asuntos políticos, pero yo creo que no hay que desviar la atención a lo que resulta fundamental. Y lo que resulta fundamental es que la economía está en un proceso de estancamiento o está con un ritmo muy poco brillante en materia de crecimiento, y esto con la presión inflacionaria podría calificar como que la economía mexicana está en un proceso de estanflación, ¿no? Sí, hoy salió el dato del IGAE de INEGI, es un dato de noviembre. Dice que creció 0.3 0.3, respecto sí. a octubre. Y Ahora, también con respecto a hace un año, ¿no? sí, ahora, si tú juntas ese dato con el indicador oportuno y con el dato de octubre de -0.2, tendrías un crecimiento cero en el cuarto trimestre. O sea, el PIB del cuarto trimestre habría crecido cero respecto al tercer trimestre. Y esto ya es una señal de estancamiento importante. Este dato lo vamos a conocer en esta semana, Eduardo, cuando INEGI nos dé el indicador oportuno del PIB. Esta semana es como la semana de los indicadores relevantes. Se da el PIB oportuno de Estados Unidos, se da el PIB oportuno de México, se da obviamente la señal de qué va a hacer la Reserva Federal con sus pronósticos de alza de tasas, que todos los mercados están muy atentos, sus estimaciones de crecimiento, obviamente. También se da un dato que es muy importante, que es en las finanzas públicas de México. Entonces, como que vamos a tener una ola de noticias muy relevantes que sí marcan, obviamente, una situación importante. Y ayer se nos dio el dato de inflación de la primera quincena de enero, que tiene claroscuros, ¿no? Tiene buenas y malas noticias. La buena es que la inflación fue baja si la comparamos con la que tuvimos el año pasado en el mismo periodo. Sorprendentemente baja, a tales extremos que hay quien piensa, si la nueva presidenta no llegó con la goma al INEGI. Yo pensé que por el hecho de que hubiera aumentado el IEPS, impactando los precios de la gasolina, que todos nosotros sabemos que la gasolina está en niveles muy altos, Sí, iba a pero tener yo una estoy en inflación. desacuerdo, por ejemplo, con lo que dice Valeria Moy y gente de que el IEPS va a provocar inflación. No, no lo creo así, porque es un impuesto muy manipulable por el gobierno. De hecho, el SAT anunció, por ejemplo, hace unos días que gastó 104,000 millones de pesos para evitar que el impacto del IEPS Sí, hiciera que se elevara más el precio de la gasolina. sí. Por eso yo tengo ahí una discrepancia con lo que dicen algunos analistas, ¿no? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que la inflación sí va a comenzar a bajar, pero muy, muy moderadamente. Sin embargo, puede ser que a finales del año vuelva a subir otra vez por presiones del tipo de cambio e inestabilidad. Pero mi impresión es que la inflación sí va a comenzar a bajar, no solamente en México, sino también en el mundo. Y en ese sentido, la política del Banco de México y de los bancos centrales va a ayudar. Pero hay un riesgo importante, y reconozco lo que decía tu colaboradora, que si de repente el precio del petróleo, del gas, se nos dispara por un escenario de guerra ya no Bueno, potencial, bueno. sino real, No, eso bueno. sí obviamente cambia todo, ¿no? Ese asunto sí complica todo el escenario económico y financiero mundial. O sea, un conflicto bélico, no, no, bueno, ¿para qué te digo qué va a pasar con Y el tenemos petróleo? dos señales de alerta muy fuertes, lo de Ucrania y lo que está pasando en Taiwán, ¿no? También Taiwán, Sí, porque el gobierno chino quiere recuperar Taiwán a como dé lugar. y ante las maniobras navales Japón-Estados Unidos comenzó a haber movimientos militares de China la semana pasada y eso también, sin tantos reflectores, genera también mucho ruido, ¿no? Lo de Ucrania es un asunto que incluso hasta quienes leen el tarot le están ahí asegurando que el asunto va a seguir avanzando, ¿eh?
Espero que no, pero bueno, igual en una de esas le atinan. Mira, lo que Putin ha dicho muy claramente, Occidente, no te metas con Ucrania, es mi zona de reserva, ¿no? Entonces, mientras tú me dejes gobernar o imponer un gobierno afín en Ucrania, no hay problema. Pero no te quieras meter en la política interna de Ucrania. Obviamente la posición de Putin es muy intervencionista. Putin está como diciéndonos, a ver, esta era parte de la Unión Soviética, ¿no? Es mi zona de reserva. Ah, sí, así nosotros vamos a hacer con Texas. ¿Sí? Ustedes no se metan, ¿no? Sí, no, bueno, y siguen llegando tropas, ¿eh? De ambos lados a la Sí, frontera. sí, pero evidentemente es un tema que yo creo que están midiendo fuerzas, pero lo que es muy claro es que Putin está moviendo sus fichas de una manera muy, muy determinante, ¿no? Lo que tú dices de que la inflación pudiera repuntar hacia finales del año por cuestiones de inestabilidad, eso sí es muy preocupante. ¿De qué naturaleza serían las circunstancias que llevaran a incremento en la inflación? Dice, esto depende mucho de factores externos e internos, ¿no? De que las guerras comerciales se acentúen, de que de repente tengamos situaciones complicadas con la desaceleración de la economía mundial, que haga que nuestras exportaciones no crezcan, de problemas con el Tratado de Libre Comercio. Hay muchas variables en juego, ¿no? O sea, finalmente el tipo de cambio también es muy, muy vulnerable a que de repente burbujas de activos se revienten. Y eso puede generar también un movimiento financiero importante, ¿no? Bien, asunto de el petróleo, ¿lo ves inestable ante el asunto Mira, internacional? el ¿El precio del precio? petróleo va a estar muy alto porque es una temporada muy fría. Frío. Hemos tenido un frío espantoso en este invierno en el hemisferio norte, pero y también se le está complicando por el factor político. Yo creo que en la medida en que este factor político se resuelva, el precio va a comenzar a descender porque también hay señales claras de desaceleración de la economía, ¿no? Híjole. Bueno, pinta un escenario complicado en este año, ¿no? De mucha volatilidad, mucha incertidumbre y también con buenas noticias, porque parece ser que lo del COVID va comenzando a evolucionar hacia una enfermedad endémica, ¿no? Aunque Bien. tampoco hay que bajar la guardia, ¿no? Como dijo la OMS, no sabemos si de repente puede ser que una variante diferente, ¿no? Sé que tú no crees en las recetas, sin embargo, ¿qué se hace cuando tú tienes una economía que esté estancada con presiones inflacionarias? O sea, ¿qué dictaría la lógica, digamos, la técnica económica cuando se presenta un paciente con esos síntomas? Mira, yo creo que lo que vaya a mandar el Fondo Monetario va a ser muy importante. Creo que la señal que va a mandar el Fondo Monetario cuando dé sus pronósticos, su actualización de pronósticos que los va a dar en estos días, seguramente va a decir, hay que cuidar la inflación, pero que no se le pase la mano a los bancos centrales subiendo agresivamente las tasas de interés, ¿no? ¿Qué Porque esperas eso puede mañana? generar una caída muy fuerte de la actividad económica. ¿Qué esperas para mañana en la FED? Creo que van a mandar una señal muy clara de que podrían incluso subir las tasas de interés antes de marzo. Antes de marzo. Si de repente O sea, ya. ven un dato bastante malo en febrero, digo, sí, en febrero respecto a enero, pueden de repente tener un alza no prevista por el mercado, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto tenemos el privilegio de contar con tu colaboración cotidiana. Si algo sucede, te molestaremos, mi estimado Pablo. Con mucho gusto, Eduardo. Muchas gracias por tu participación. Gracias, que No, al tengas buen contrario, día. Eduardo. Y buen día para la gente y a esperar las noticias, porque sí es una semana cargadísima de datos, ¿no? Muchas gracias, te lo presto, muchas gracias. Gracias. Tenemos saludos, Lidia. Y Vale NT nos dice, nos manda un comentario, dice, les faltó la reforma energética
ya que si se Ah, aprueba no, será un no. problema extra, Sí, pero no sí. faltó, A ¿verdad? ver, ¿O no, sí? bueno, es que ahorita tenemos contenidos en ese sentido, pero tienes razón. ¿Tú la ves, Pablo, la reforma energética, tú la ves viable, la contrarreforma, la ves así con capacidad de mantenerse con vida? Yo creo que sí, porque viene la secretaria de Energía, manda la advertencia y lo que dice el comunicado oficial es que Estados Unidos no tiene problema con la reforma energética, Sí, ¿no? sí, sí. Y lo que dicen los escritos que manda al público y a la prensa, dicen totalmente lo contrario. Y todo este esfuerzo ratificación de mandato va en ese mismo sentido. Hay toda una movilización popular para apoyar la reforma. Yo creo que el gobierno se está entrampando y entercando en una reforma que va a ser muy contraproducente. ¿Tú sí la ves con posibilidad de que se concrete? Sí, Sí, lamentablemente sí. mucha. Maestro, si nos viene un problema, Houston, como dicen allá por donde vive Lidia, Houston, we will have a problem, Digo, perdón pero por ser severo. pesimista, pero la clave está en el Senado, como bien lo dijeron hace rato. Y si le doblan el brazo a varios senadores o hacen que se abstengan, la reforma pasa. Tu hermano es senador. Dime una cosa, cuando se reúnen ustedes, que son muy unidos los Icasa Longoria, cuando se platican del asunto, Sí, pero muchas veces las pláticas no las tenemos así en grupo, ¿no? De repente Emilio quiere platicar con alguien, se acerca conmigo porque soy especialista en temas de economía. No siempre coincidimos, quiero aclararte. Por ejemplo, Emilio estaba en contra de ratificar el TEMEC y yo estoy a favor, yo estaba a favor. y le Pero es un explicaste, diálogo bien interesante, ¿no? y le explicaste, porque tu hermano es abusado, ¿eh? Le Sí, explicas las cosas y le cae el 20, como decimos en México, no, y tiene sus razones y yo las respeto, ¿eh? ¿sí? Sí, Es que yo conozco a tres Icasa Longoria y aprendí mucho a respetar a Pablo en función de ver cómo se conduce su familia y qué solidarios son. Cuando conocí a Pepe primero que a ti, bueno, sí, claro, yo te conocí, sí, conocí primero a Pepe, después te conocí a ti cuando trabajabas en Bursamétrica. claro. ¿A ti te tocó la casa de Tiers? Sí, yo trabajaba ahí, de hecho, ahí llegué a trabajar en el 97. En la casa de Tiers, déjame platicar una anécdota. No sé quién carambas o quién carajo se le ocurrió hacer mariscos en un diciembre, en un festejo de diciembre. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Almejas o qué diablos hicieron de guisado? Put, no sabe usted, evidentemente no supieron cómo se cocina. Dejó apestada la casa, esa casa se apestó durante 6, 8 meses. Entrabas ahí en julio y todavía olía a marisco. ¿Te acuerdas? Sí, fue algo Alguien espantoso. cocinó, ya ve que los riñones hay que tener mucho cuidado cómo los cocina, porque si no lo cocinas bien, te apestas todo, ¿no? Bueno, pues fueron mariscos. Ay, hay mariscos, quién sabe qué llevaron, pucha, o langostino, ya no me acuerdo, pero el caso es que era julio del año siguiente y seguíamos oliendo, la casa siguió, porque ahí teníamos las oficinas de entorno, en ese entonces un programa que pasaba en Estéreo Rey y estaban en la parte de arriba, hasta arriba. Como no me acuerdo muy bien. Sí, interesante. Bueno, tiempos aquellos que ya se fueron. Muchas gracias, Pablo. A ti, Eduardo, nos vemos luego. Gracias.